podcast de Campus Odontológico. Hoy vamos a estar hablando sobre el quiste dentígeno. Ese fue el tema más votado. Queremos saludarlos y darles las gracias por todo el apoyo que hemos recibido de todos ustedes. Por acá está Gaby también. Hola, hola a todos. Recuerden que vamos a estar haciendo encuestas en Instagram, vamos a estar midiendo la opinión de ustedes. Ustedes nos pueden dejar sus comentarios para ver qué tema podemos tocar en estos podcasts. Estos podcasts son de contenido educativo. La idea es que nosotros vamos a estar conversando de algún tema que ustedes nos sugieran. Y así ustedes pueden verlo en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, que también lo estrenamos recientemente. Recuerden que nos pueden buscar por ahí. Campus Odontológico, y somos tu sitio web de contenido educativo en odontología. Bueno, Mara Cuberos y mi persona, Gabriela Lugo, vamos a estar acompañándolos entonces en esta serie de episodios. Y bueno, hoy tenemos orquídeas, cada una tiene su orquídea en España y orquídea en Estados Unidos. Recordando un poquito nuestro país, Venezuela, que la orquídea es la flor típica nacional. Así que bueno, un poquito de nostalgia por ahí también. Nada, bueno, entonces nada, vamos a empezar conversando un poquito del quiste dentígeno, porque yo me acuerdo cuando estábamos en el posgrado que de hecho, si mal no recuerdo, bueno, obvio, tu tesis tenía algo que ver con quistes, tenía que ver con la parte de los capuchones y toda esta parte, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Mi tesis era sobre los marcadores de proliferación celular, P63, Ki67 y el factor de crecimiento epidérmico en capuchones, en folículos dentarios y quistes dentígenos. Y bueno, Es tal Mufumi. cual. Ah. Bueno, exacto, suena como que todo super nerd o algo así, pero bueno, nosotras nos gusta bastante esa parte y pues súper interesante. De hecho, tal cual, a veces muchas personas no piensan como algo que es, por principio puede considerarse que es algo totalmente benigno y cómo puede tener ese potencial de transformación, ¿verdad? Tal cual. Los resultados así resumiditos es que el folículo dentario tiene un potencial de proliferación bien interesante, a pesar de que, bueno, en ambos folículos y quiste dentígeno, en el ciclo celular, las células pueden estar inactivas, pero salieron positivas a los marcadores de proliferación, así que esto quiere decir que están latentes y tienen esa capacidad de transformarse y de seguir creciendo. Claro. Eso, seguir creciendo, sobre todo eso, o sea, de formar, incluso hasta llegaste a ver casos de ameloblastoma, ¿no? Que podían transformarse en patologías que, bueno, que aunque son benignas, son súper agresivas. Entonces, nada, la importancia de evaluar muy bien, no solo radiográficamente, sino al momento de, por ejemplo, hacer las extracciones de los terceros molares, tal cual. Entonces, de revisar, evaluar bien cómo queda el alvéolo, si hay que hacer un curetaje, pues se realiza, eliminar por completo cualquier resto de tejido que pueda quedar, pues nada, precisamente para evitar cualquier transformación por ahí medio extraña. Así es súper interesante y bueno, es un tema un poquito pesado, ya te acuerdas que hasta me salió un tic en el ojo. Bueno, pero acuérdate que por eso mismo la idea es irles dando como estos tipsitos y hacerlo así como más, un poquito más digerible, para que la gente lo escuche y todos los que están escuchando digan, ah, bueno, mira, aquí vamos a ir resumiendo cada una de las características, cada uno de los detalles, y así es más fácil también como para repasar o incluso para cuando están leyendo un poquito sobre el tema. Lo primero yo creo que debería ser como definir lo que es folículo dentario. Por supuesto, es lo que todo el mundo nombra capuchón. Cuando vemos en una radiografía que decimos, mira, el capuchón pericoronario, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿qué es ese folículo dentario o ese espacio o esa imagen que va a estar alrededor de ese diente retenido? Precisamente, alrededor de todos los gérmenes dentarios va a existir un tejido conectivo,
que va a ser conocido pues, como saco o folículo dentario, que radiográficamente incluso puede llamarse cripta o cripta dental o folículo dental. Principalmente es tejido conectivo denso y bueno, también de allí puede surgir algo más, ¿no? Porque creo que también se conoce que es fuente de células madre. Exactamente. Las células del tejido, las células del folículo dentario, perdón, son células madres. Y esto les da una capacidad de transformación súper interesante, porque acuérdense que esas células son las que dan origen a fibroblastos para el ligamento periodontal, a cementoblastos, osteoblastos. Entonces, esos vestigios de células que quedan en el folículo son bien interesantes. De hecho, ha habido varios estudios sobre células madres de folículos dentarios. Pero al principio que no comentamos por qué estamos hablando sobre el quiste dentígero hoy. Hicimos una encuesta en el Instagram y ganó. Ah, ¿verdad que sí? Porque dijimos algo de que íbamos a estar haciendo encuestas, pero lo escogimos a raíz de una encuesta que ustedes decidieron, porque lo montamos, ¿verdad que sí? Que dijimos, vamos a poner cada uno un tema. Entonces dijimos, tú dijiste quiste dentígero y yo dije el tema de odontoma. Y dijimos, bueno, vamos a lanzarlos a ver. Y la gente votó Y por este quedaron tema. ahí, quedaron cerquita, ganó el quiste dentígero por poquito porcentaje. Y bueno, también decidimos que para que todos estén contentos vamos a hacer odontoma en la próxima entrega, ¿verdad? Exacto, claro, tal cual. Pero nada, y la idea es esa, o sea, como que ir hablando a profundidad, pero a la vez de una manera como más relajada o un poquito más descomplicado, que no sea como tal que tengan que, bueno, obviamente siempre hay que revisar la literatura y de hecho nosotras lo hacemos cada vez que vamos a hablar de un tema, siempre revisamos, incluso cada post que hacemos nos preocupamos por revisar la literatura actualizada, pero ¿por qué no también escucharlo de una forma más descomplicada o más relajada o quizás también de esta forma como más en confianza, ¿verdad? Y fíjate que estamos así, cada uno en su casa, hablando aquí de este tema, todas tranquilas, con nuestras florecitas. Más tipo relax, no tan serio. No tan rígido, exacto, no así. Mira, bueno, también otro detalle, obviamente, ¿qué es el quiste dentígero? ¿Qué es un quiste? Exacto, vamos a definir quiste dentígero y lo primero que me viene a la cabeza es mi cátedra de anatomía patológica. Fuiste preparadora, ¿verdad que sí? Profes de anatomía patológica, la mejor cátedra. Yo sé que hay peleas ahí. No. Bueno, tenemos defensoras aquí de cada cátedra, pero bueno, también doctoras muy queridas de la Este, cátedra y de el quiste, patología. eso, el quiste no es más que una cavidad patológica de tejido conectivo que está revestida por epitelio y puede contener, el contenido es líquido, semisólido o sólido. Esa es la definición básica de quiste. ¿Ok? El quiste dentígero antes fue llamado quiste folicular y es una de las lesiones más comunes, ¿verdad, amiga? Es así, bueno, sí, tal cual. Entre toda la cantidad de lesiones de los maxilares, de quistes y tumores, se dice que es de las más comunes, incluso está reportado en la literatura que puede estar alrededor del 20% de todos los quistes maxilares. Hay una incidencia que es bastante alta, sobre todo en dientes no erupcionados, ya que el quiste va a rodear precisamente la corona de un diente que no está erupcionado y se va a unir como a esa porción cervical, esa zona del cuello, que precisamente también puede ser como cómo se va a formar o cómo empieza o cómo se da origen a la formación del quiste, ¿no? Porque así como tú estabas diciendo que el contenido puede ser líquido, semisólido o sólido, pues generalmente empieza como acumulación de fluido, ¿no? Entre lo que es la corona del diente y ese epitelio reducido del esmalte. Y otros autores que dicen que no se forma por presión del fluido, sino que, por ejemplo, Neville dice que se va a originar por la proliferación y transformación quística de las islas de epitelio que están en ese tejido conectivo de los folículos. Entonces, ahí todavía ellos están debatiendo o se crea por la presión hidrostática de un fluido o
porque hay una transformación del epitelio y una unión con el epitelio de revestimiento del folículo. Esas son como las dos principales teorías, exacto, de formación de los quistes del tigre, ¿verdad? Tal cual. Sí. Pero también cuando vemos clínicamente, bueno, o los datos epidemiológicos de esta lesión, podemos decir que afecta a pacientes a lo mejor entre la primera y tercera década de la vida, principalmente a pacientes, bueno, si se tuviese que escoger una grupo etario, principalmente se ha descrito en la segunda década. Hay predilección también por el género masculino y es más frecuente en pacientes con afinidad étnica blanca. Con respecto a los dientes, ¿cuáles son los principales que tú revisaste así en la literatura que se podían encontrar asociados a los quistes dentígeros? Bueno, en primer lugar son los terceros molares inferiores y esto Claro. se debe a que es el diente que está impactado o retenido con mayor frecuencia en los pacientes. Sí, es verdad. ¿Cuántos pacientes no nos llegaron a nosotros tal cual, con los terceros molares retenidos, con las famosas cordales, con los famosos, exacto, los 8, los terceros molares, es lo más común. Y más que todos los inferiores, ¿verdad? En segundo lugar, sí, los inferiores. En segundo lugar, para quiste dentígero en frecuencia son los caninos maxilares. ¿Verdad que Retenidos, sí? obviamente. También es muy común esos pacientes típicos de ortodoncia que tienen los caninos maxilares retenidos y entonces pasan tiempo con esos caninos allí retenidos y se empieza a formar alrededor de ellos o empieza a crecer ese folículo que es normal de todos los dientes retenidos, pero cuando ya crece y pasa a lo mejor de cierta medida, que eso lo vamos a hablar cuando toquemos la parte de radiología, ¿verdad? De la parte de las características radiográficas, como que en qué punto ya deja de ser un folículo dentario normal a ya empezar a ser un quiste, aunque hay controversias también como que con esa medida, ¿no? Pero bueno, a lo Sí, mejor lo hablamos un poquito más adelante. ahorita les conversamos sobre las medidas. En tercer lugar tenemos premolares mandibulares y tercer molar superior. Esto es interesante mencionar porque más adelante vamos a hablar sobre un casito bien raro. Bueno, de hecho, dos casitos súper interesantes de publicaciones bien recientes que están asociados a quiste dentígero en tercer molar maxilar, no mandibular. A Eso, que pesar no de es que no es común. tan frecuente, sí hay una posibilidad de quiste dentígero en una cordal maxilar Superior, y en exacto. cualquier otro diente retenido. Eso, que lo estábamos hablando, que también puede ser incluso hasta en supernumerarios. Puede ser hasta en el diente supernumerario que se da en la línea media, que es el mesiodens, que también allí se pueden conseguir también asociado un quiste dentígero. También pudiera ser, es verdad. Sí, Y también, al igual que por ejemplo el queratoquistio ontogénico del antiguo TOQQ, puede crecer de gran tamaño antes de ser diagnosticado, es decir, puede ser un hallazgo radiográfico, puede ser que se vea tal cual como un hallazgo radiográfico, porque no necesariamente tiene que dar sintomatología y entonces eso es delicado también. Por lo general suelen ser descubrimientos o hallazgos radiográficos cuando, por ejemplo, se quiere evaluar a lo mejor la falla de erupción en un diente, como lo que tú me estabas comentando de los caninos, que vemos, bueno, en segundo lugar el canino, entonces cuando los padres a lo mejor llevan a consulta a los niños porque llega un punto que ya que no han erupcionado los caninos y le hacen su evaluación, entonces resulta que evidencian allí que pueden estar presentando esta lesión. O si no, lo típico, lo más común, los pacientes de los terceros molares, cuando ya pasan tiempo también, todo que a lo mejor les empieza a molestar, sobre todo los inferiores, que están presionando a lo mejor los otros dientes, etcétera. Y cuando se toma la radiografía, bueno, a veces se logra ver esa gran imagen o alguna imagen allí relacionada que pudiera ser un quiste dentígero también. Pero fíjate que yo digo pudiera ser, ¿no? Que es verdad, yo sé, aunque yo amo y adoro la radiología, yo estoy consciente de que la patología es la que dicta la pauta de aquí en estos casos, pues, porque la realidad es así. sí. Los estudios histopatológicos es lo único que nos va a dar un diagnóstico certero de las lesiones. Uno radiográficamente puede tener una idea, puede decir, oh, sí, mira, yo creo que es esto,
pero hasta que no va el histopatólogo en su microscopio y ve sus celulitas coloreaditas y ve bien qué es lo que está pasando, no podemos dar un diagnóstico definitivo. Que hay pacientes que no les duele, no les molesta, pero en algunos casos, cuando hay quizás un aumento de volumen en la zona, ya sea, bueno, de cronología, de cierto tiempo, y puede haber algo de aumento de volumen, en esos casos pudiese haber dolor asociado a, sobre todo cuando hay alguna infección, ¿verdad? Cuando se asocia con infección también. Cuando hay un proceso inflamatorio asociado al quiste, sí, es común que haya sintomatología. Mencionando un poco lo del diagnóstico y volviendo a la parte de descripción de los folículos, está el debate de los milímetros. Eso, la medida. Eso cuántas veces no lo hemos visto, ¿ah? Que cuánto debe medir, que cuánto es lo correcto, que si es aquí, que es allá, que cuánto. Dicen 2 milímetros, dicen 2.5. 2.5 es lo aceptado, digamos, mundialmente. Y hay autores que dicen que es 3 milímetros. Exacto. Esos son como los dos principales así debates también. Hablan que si es de 2.5 o de 3 milímetros. Lo importante es eso, pues que siempre estemos como que muy atentos a esa imagen radiolúcida que va a estar alrededor de la corona de un diente retenido. Por lo general, bueno, se acepta que si mide menos de 2.5 milímetros, bueno, se dice entonces que es un folículo dentario y que a partir de ese tamaño ya puede considerarse que es algo patológico. Igual, hay autores, ¿no? Que lo comentabas también, particularmente como Peterson y Ellis, que se refieren a que son normales incluso cuando son menos de 3 milímetros. O sea, ellos sí dan como ese margen de error de ese 0.5, que dicen que, bueno, de 3 para abajo es algo fisiológico y ya de 3 para arriba sí pudiese considerarse un quiste dental. Igual, bueno, estos son sugerencias diagnósticas. Exactamente. ¿Quieres dar tu parte radiográfica? Mi parte favorita, la parte radiográfica, pero bueno, claro, ya la venimos conversando también, pues precisamente es eso, que radiográficamente cómo puede verse un quiste dentígeno. Bueno, por supuesto va a ser como una imagen radiolúcida porque es una imagen osteolítica, o sea, va a ser pérdida de sustancia del hueso, pues precisamente alrededor de la corona del diente. Entonces vamos a ver en una imagen radiolúcida circunscrita, unilocular, que va a estar asociada a la corona de un diente no erupcionado. Pues como estuvimos conversando, el tamaño de esa radiolucidez por lo general es superior a la de un folículo dentario normal y pues nada, puede variar considerablemente, puede conseguirse desde a partir de 2.5 milímetros hasta, bueno, hay lesiones de grandes tamaños que se han reportado en la literatura, incluso, bueno, superiores a los 3 centímetros, o sea, se puede conseguir, pues nada, ya de ahí en adelante es muy variable. También, bueno, que hay varias patrones radiográficos según cómo se presente. Puede presentarse de la forma circunferencial, que es como la más... la circunferencial es la que el diente va a estar totalmente rodeado, por supuesto, como su nombre lo dice, pero la central la vamos a ver que está la corona cubierta como de forma simétrica. O sea, vamos a ver el diente retenido y alrededor de él la corona cubriéndolo, como decir, en su extensión. También hay una variante que es como lateral y tal cual, como su nombre lo indica, pues va a representar la dilatación de ese folículo hacia un lado de la corona. Entonces tenemos esos tres. La central, la variante lateral y la variante circunferencial. En la circunferencial el diente va a estar totalmente englobado o rodeado. Y bueno, de ahí en adelante ya vienen todos los detalles, como por ejemplo los diagnósticos diferenciales, que adelante, Mara, te doy el pase. Bueno, diagnósticos diferenciales radiográficos de imágenes radiolúcidas uniloculares. Recuérdenlo. Radiolúcida unilocular asociado a diente retenido, quiste dentígeno, el antiguo tumor odontogénico queratoquístico que ahora volvió la OMS a decir que era un queratoquiste. Odontogénicos, exacto. Exacto. Los quistes radiculares en dientes temporales, recuerden que si estamos hablando que va a afectar a las primeras décadas de la vida,
con más frecuencia en la segunda década van a ser niños que hay dentición mixta. Folículos hiperplásicos, ya lo comentamos antes, y los ameloblastomas uniquísticos. Estos son los diagnósticos diferenciales más, digamos, más fáciles de recordar para el quiste dentígero, radiolúcido unilocular. Tal cual. Comentar. Exacto. No, bueno, eso. Primero que también, aparte de todos estos diagnósticos diferenciales, no sé si quieras hacer como el comentario del cambio de clasificación del tumor odontogénico quístico queratinizante, precisamente de tumor a quiste. No sé si quieras hablar un poquito más sobre eso, o si... Yo creo que en alguna otra próxima entrega vamos a tratar de elaborar un poco más. Yo creo que sí, para extendernos y poder explicarlo con calma, todo sobre el queratoquiste odontogénico actual. Eso. Porque antes de queratoquiste, después lo cambiaron al tumor odontogénico quístico queratinizante. Bueno, ellos como que cada 5 años deciden jugar un poquito con hacer un refrescamiento, y entonces cambian. Bueno, nada. Pero ahora, entonces tú cuéntame sobre las características histopatológicas del quiste dentígero. Ok, el quiste dentígero, recordemos, definición de quiste. Va a ser una pared de tejido conectivo, puede ser laxo, puede ser con mayor contenido de fibras colágenas, va a contener, cantidades variables de restos odontogénicos. El quiste va a estar revestido por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, de 2 a 4 capas de células. Casi siempre son cuboidales. Y va a estar en el interior un fluido claro, color ámbar, puede haber cristales de colesterol. Exacto. Pueden observar colesterol en el microscopio, yo los he visto, son bien bonitos. Y presenta grados variables de inflamación, lo que habíamos hablado antes. Cuando hay grados de inflamación es muy probable que haya algún tipo de sintomatología. Y otra cosa bien interesante que han mencionado varios autores es la presencia de células como células mucosas, como células de epitelio ciliado, como nidos de epitelio linfoide, melanocitos, gránulos de melanina. Y esto es importante porque ya hemos hablado de que hay un potencial de transformación de ese epitelio y de esos tejidos dentro del quiste. O sea, como la variabilidad de contenido que puede tener de células, ¿no? Que hay una gran cantidad de células distintas, de melanina, melanocitos, linfoide, etcétera, exacto. Tal cual. Bueno, súper interesante, como también lo es unos casitos que queríamos comentar con ustedes que revisamos en la literatura. Bueno, encontramos un caso, este es de la Universidad del Cairo y me pareció bien loco. Es una de esas cosas que tú dices, oh, wow. Es un quiste dentígero asociado a un tercer molar maxilar, tercer molar superior, y este se ubicaba básicamente en el piso de la órbita, en la parte más anteroposterior del seno maxilar. Luego le vamos a compartir aquí la imagen también para que la vean, porque está súper interesante, y les vamos a dejar también el link para que puedan leer el artículo. Y bueno, era una paciente femenina de 13 años de edad y su cordal estaba en el centro de la órbita, pegado a la órbita. La resolución fue quirúrgica y obviamente hicieron el estudio histopatológico. El abordaje fue un Caldwell look, por cierto. Eso, que estoy viendo aquí las imágenes de la tomografía computarizada de Ascónico, es impresionante también, para que vean luego esas imágenes, cómo se ve a través de la órbita y se ve la imagen de la corona vista de la órbita. Es impresionante en la reconstrucción tridimensional. No, que todos los artículos los vamos a estar compartiendo en la zona de descargas.
Eso, perfecto. Que se puede ver perfecto en la imagen de la cirugía. Impresionante cómo sacaron el tercer molar, que de hecho ni siquiera tiene totalmente formada su raíz. Y se ve, porque de hecho se ve que es un paciente que, fíjate que los otros tres molares está en cierto grado de formación sus raíces de sus otros Sí, terceros molares, o sea que tal cual, un paciente joven, que no tendrá ni siquiera 18 años de edad. ¿Decía la edad del 13, paciente? 13 años, femenino 13 13 años. años. Claro, con razón, tal cual. Impresionante. Y la cantidad de tejido alrededor del molar, bueno, impresionante. Nada, luego la vemos. Y eso tiene pues totalmente que ver con la parte del tratamiento y pronóstico de esta lesión. Por lo general, la idea es que siempre el tratamiento del quiste dentígero pues es quirúrgico conservador. Muchas veces se puede combinar con ortodoncia porque la idea es entonces hacer esa remoción quirúrgica de ese tejido dentario y en aquellos casos en que, por ejemplo, sea un canino retenido, el que esté asociado con la lesión del quiste dentígero, entonces se hace la remoción del quiste y se combina con ortodoncia, pues ubicando un botón de tracción para poder llevar el canino a su posición. Siempre es súper importante el manejo multidisciplinario del paciente. El paciente no es solo el quiste dentígero. El paciente es bien, dentición mixta, el paciente tiene que tener una función masticatoria. Entonces, ese manejo súper interesante de cirugía ortodoncia, tenemos que tener siempre nuestros buenos amigos ortodoncistas para poder llevar a nuestros pacientes a un buen tratamiento final. Eso es, Otros trabajo en equipo. tratamientos, ¿Cuál? otros tratamientos para el quiste dentígero, la marsupialización y la descompresión de las lesiones. A veces cuando son lesiones muy grandes y no queremos que haya un defecto óseo tan grande, porque obviamente eso va a afectar la calidad de vida del paciente. Entonces, bueno, se descomprimen las lesiones para que reduzcan su tamaño y después poder hacer una enucleación de una lesión más pequeña. Y Eso, sin comprometer estructuras anatómicas o sin comprometer áreas grandes bueno, obviamente áreas anatómicas que puedan verse luego comprometidas, sí. Y en líneas generales el pronóstico es bueno. Y cuando se hace la adecuada enucleación, pues la recurrencia es extremadamente infrecuente. ¿Sabes? Es una recurrencia muy, muy baja. la Bueno, como tú evidencia, lo viste, ¿no? En tu tesis, eso puede dar quizás origen también a lesiones más complicadas o más complejas. bueno, por lo que habíamos hablado antes, la capacidad de proliferación de y transformación de las células, a pesar de que el quiste dentígero, el pronóstico es muy bueno, es una lesión que no es recurrente, pueden haber casos de transformación en tejido maligno o tejido tumoral, como una meloblastoma, puede haber incluso, hay en la literatura presentaciones de casos, reportes de casos de carcinomas mucopiermoides, carcinomas de células escamosas, y es muy bajo, se habla que de 1 a 2 en 1000 casos, pero siempre es importante considerar que está reportado, no es algo desconocido. Y también tenemos otro casito de la Universidad de Tokio, sí, Tokyo Medical Center, que precisamente hablan sobre eso, sobre un caso de eh, carcinoma De células escamosas. de células escamosas que se origina de un quiste dentígero en una cordal Molar superior. maxilar Es verdad. superior. Y fíjate que aunque el tercer molar superior no es tan común como en el inferior, pues no solo sí puede dar quiste dentígero, sino que incluso puede dar origen a lesiones más graves como este carcinoma. Entonces, nada, hay como una serie de tips o de puntos que debemos tener muy claros, que debemos recordar, que debemos como centralizar
para no pasar por alto, pues nada, que se nos vaya a complicar un caso así. Primero lo de los capuchones. Entonces, nada, siempre estar muy, muy pendientes cuando veamos radiografías de dientes retenidos y ver el capuchón pericoronario o el folículo que lo rodea y estar pendientes de que si mide más de 2.5 milímetros, pensar siempre que puede ser una lesión. No dar por sentado que es solamente el folículo dental y no tomar ninguna acción, sino siempre entonces que sea la razón que tenga que hacerse o sea el tratamiento, si es por ejemplo la extracción, si se va a hacer el curetaje, siempre indicarlo para estudio histopatológico. Hacer el estudio de la lesión correspondiente, indicar para biopsia estos tejidos de los cuales se haga curetaje. Muy, muy importante limpiar muy bien el alveolo, ¿no? Porque, pues por supuesto, si no se elimina muy bien todos estos restos, si no se verifica bien en las paredes del alveolo que no queden restos allí, pues pueden dar origen a lesiones más complicadas, lesiones más graves y lesiones que no pueden quizás ni a lo mejor pensar que pudieran ser esas, como el caso que mostró Mara hace unos minutos, un carcinoma de células escamosas. Imagínense lo complejo que es esa lesión y cómo puede haberse originado solo a partir de un tercer molar superior retenido. Entonces, nada, No, y que siempre después muy, muy el pendiente. paciente, el tratamiento ya no fue una simple nucleación, ya después que se hace el estudio histopatológico y viene el resultado de que es una lesión maligna, la paciente tuvo que llevar una resección maxilar. Entonces, todo lo que conlleva hacer un diagnóstico y estar pendiente de tantas cosas. Totalmente, porque fíjate que, por ejemplo, esta paciente no tiene los terceros molares inferiores, que puede ser a lo mejor que tenga ausencia congénita y que no se hayan formado. Pero lo que yo digo es que para la edad que tiene la paciente, o sea, todos deberíamos acostumbrarnos a hacer exámenes radiográficos de rutina, porque la boca pues también es parte del organismo, parte del cuerpo, así como uno se hace sus exámenes médicos de rutina, anualmente, etcétera, todo, también deberían hacerse exámenes imagenológicos, pues odontológicos, hacerse una panorámica de vez en cuando, no que nunca un paciente sea atendido al odontólogo, le hayan hecho limpiezas, le hayan a lo mejor eliminado caries, le hayan hecho distintos tratamientos y nunca hayan visto una radiografía, porque pasan por alto a lo mejor pues imágenes como estas, ¿no? Entonces, claro, sabemos que es una lesión que puede pasar desapercibida desde el punto de vista de su sintomatología, pero entonces no descuidarnos con la parte radiográfica, siempre que todo sea un complemento. Exactamente. Además que está la controversia de extracción profiláctica de terceros molares, que realmente no hay ningún consenso de decir, sí, hay que extraer los terceros molares antes de tal edad por razones profilácticas para evitar lesiones o por X, Y o Z. Eso no hay un consenso, pero se maneja mucho de acuerdo a los criterios de cada doctor. Se maneja también si hay sintomatología. O sea, si hay sintomatología, se extraen los terceros molares. Si hay lesiones asociadas, obviamente se extraen los terceros molares. Pero yo me doy cuenta y les hago un comentario de que como tuve la oportunidad obviamente de trabajar, de estudiar todo en mi país, en Venezuela, y ahora tengo la oportunidad de trabajar en otro país, me doy cuenta que por lo general en Venezuela nos gusta el manejo profiláctico de los terceros molares. Eso es lo que yo siento. No, la mayoría de los pacientes, o digamos, un gran porcentaje no simplemente van porque les duele, sino porque ya, son jóvenes o vienen referidos por ortodoncia para ya la extracción de los terceros molares, o simplemente porque en algún chequeo de rutina ellos les dicen, mira, sería recomendable que saques los terceros molares. Siento que en Estados Unidos hay un poquito esa diferencia de criterio y acá por lo general no es recomendado la profilaxis de terceros molares. No lo veo que sea lo más frecuente. Es verdad, y yo lo que he visto acá
lo que he visto por referencias y lo que he visto en radiografías y lo que he visto en compañeros, incluso compañeros de trabajo, es que, por ejemplo, de edades ya, por ejemplo, cercanas a los 30 años y me dicen, no, sí, es que a mí hay un tercer molar que me ha estado molestando todo y en su momento a lo mejor me dijeron que bueno, que estaba ahí, pero que no tenía por qué sacármelo y ahora me molesta mucho todo. Entonces ves cómo es verdad, a lo mejor no es que esté indicado de manera profiláctica, pero cómo a lo mejor en algún punto sí puede llegar a desarrollar molestia, sintomatología, alguna lesión o algo. Entonces, claro, ciertamente queda a criterio de cada profesional y es importante que digamos esto, que no hay ningún consenso en la literatura, eso hay que decirlo porque es la realidad, pero también que cada uno de nosotros pues podemos desarrollar nuestro criterio y evaluar también según cómo es cada paciente o lo que veamos en cada paciente. Ver si, por ejemplo, si es un paciente, tal como tú comentabas, lo de la ortodoncia, que va a ser, se va a ser sometido a tratamiento ortodóncico y a lo mejor, por según lo que se observa, no hay suficiente espacio, a pesar de que esa no es una de las teorías, pero pudiera ser, porque así como puede ser que sí, también puede ser que no, entonces también muchos ortodoncistas refieren a todos sus pacientes de una vez para sacarle el tercero molar, o incluso les dicen, antes de quitarte la ortodoncia, hay que sacarte los terceros molares para ponerte luego los retenedores. Entonces, puede ser que sí, como puede ser que no. Lo importante es siempre el control, siempre tener a los pacientes controlados, siempre mantener entonces esos controles radiográficos y más aún si ya detectamos que hay dientes retenidos. Porque es verdad, si a lo mejor vemos que están esos terceros molares ahí, pero están en posición, están en boca, están en erupción, bueno, está bien, si hay espacio, si el paciente ocluye bien y no tiene ninguna molestia, es verdad, puede pasar a lo mejor toda la vida con sus terceros molares en oclusión y no pasa nada. Pero si los terceros molares están retenidos, aunque no estén molestando, bueno, chequearlos. Yo indicaría a lo mejor un chequeo radiográfico, una evaluación a lo mejor hasta cierto punto, porque no sabes en qué momento pueda empezar a crecer ese folículo. No sabes en qué momento el paciente pueda desarrollar también una sintomatología. Entonces, bueno, es como ir evaluando un poquito cada cosa, ¿no? Sí, eso es súper importante. Una evaluación radiográfica de control y, y bueno, siempre recordar esto de riesgo-beneficio cuando vayamos a hacer o vayamos a recomendar un tratamiento. Riesgo-beneficio de no sacar las cordales, riesgo-beneficio de sacarse las cordales. Que creo que hemos ya puntualizado bastantes cositas importantes y bueno, siempre hacer lo mejor posible por nuestros pacientes y guiarlos por el tratamiento que sea lo mejor que les convenga a nuestros pacientes. Recuerden de seguirnos en nuestro Instagram, campus.odontológico, y también vamos a estar montando estos podcasts en Spotify. ¿Qué les parece? Sí, claro, para que también lo puedan escuchar, porque también nos habían dicho, bueno, sí, pero es que a veces no puedo sentarme y verlo en YouTube. Bueno, nada, pero mientras vas, a lo mejor, no sé, manejando o conduciendo, puedes escucharlo. O mientras vas, estás en cierto lugar o algo, simplemente te pones tus audífonos y los escuchas un momento. Entonces, no tienen excusas, tienen varias opciones, lo pueden ver tanto en la plataforma convencional de YouTube como también en tipo podcast para que solamente lo escuchen. Y la idea es hacerlo así, hacerlo relajado, hacerlo diferente, mostrarles y brindarles un contenido de calidad, pero en un formato pues relajado, como este que tenemos acá nosotros, porque fíjense que somos, tal cual, dos amigas cirujanos, conversando sobre temas sugeridos por ustedes. Eso va a ser la base de este podcast, ¿verdad? Sí, y también queremos conocer su feedback, saber qué les ha parecido, si quieren que continuemos haciendo esto y qué temas les gustaría también y la manera en que podamos, se los vamos a llevar poco a poco. También recuérdense que estos artículos que discutimos hoy van a estar en nuestra página web campusodontológico.com en la zona de descargas. Ahí también revisen, siempre estamos poniendo cositas que pueden bajar. Vamos a montar varias cosas poco a poco para que ustedes puedan tener acceso a la información
y acceso a artículos actualizados. Nos encanta compartir con ustedes. ¿Qué más íbamos a decir? Eso, ¿no? Que también, y que fíjense que también últimamente ahora también hemos estado montando más artículos de nuestros colaboradores, que cada vez estamos contando con más colaboradores y vienen también más por allí que son sorpresas de distintos temas, de distintas áreas de la odontología, tal como nos han sugerido, los tomamos todos en cuenta. Recuerden, cualquier tema que a ustedes les gustaría tocar o que a ustedes les gustaría profundizar un poquito, pues nos lo dejan en los comentarios. Recuerden compartir si lo están viendo acá en este video, si lo están escuchando en Spotify, también recuerden, pues nada, pueden descargarlo. Incluso acá en Spotify tenemos también listas de reproducción que estamos creando, por ejemplo, para que escuchen en el consultorio, para que escuchen mientras están trabajando, para que escuchen mientras están conduciendo. Entonces, bueno, tenemos diferentes opciones. No se pueden quejar. Ahorita pueden ir y van a Spotify, Campus Odontológico, y oyen la lista de Chile en el consultorio, que no tiene que ser en el consultorio, está buena también de fin de semana. Me encanta, me encanta. Así que nada, nos vemos entonces. Gracias, amiga. Un besito. Estamos en contacto. Nos veremos para grabar el próximo podcast. Gracias a todos. Chao.